y les hago como 14 al 17 tenemos otros ejercicios que ya no son propiamente de manómetros, sino de presión en tanques. Sigue siendo equilibrio hidrostático. ¿Intentó alguien hacer los demás ejercicios? De mi parte, la verdad, no entendí el 16 ni el 17. ¿Cómo cuál? El 16 y el 17. Esos son igualitos que el 13. Son igualitos que el 13. Pero a ver, Alicia, ¿cuál es el problema? Déjame ver. ¿Alguien más aparte de Alicia? La verdad es que yo tuve problemas con los del 14 al 17. Intenté el 14 y solamente me salió el 15, por ello es que no la subí. Y de estos, pues no los vi, la verdad, porque estaba más enfocada en que me salieran los de la 14 al 17. Bueno, tienen la lista de ejercicios. No vamos a resolver todos, es un hecho que no los vamos a resolver todos aquí en clase, porque tenemos muy poquito tiempo. Si se dan cuenta, en el programa ya debimos haber pasado a la siguiente unidad. Por eso es que en las prácticas vamos más adelantados. El tiempo para esta unidad era creo que 4 horas o 2 horas, algo así, y ya cuántas horas llevamos. No me puedo seguir deteniendo tanto. Sí es importante, como les dije en un principio, que quede bien, bien claro todo lo de presión porque es la base de todo lo demás. Pero tampoco todas las clases vamos a estar viendo lo mismo. Entonces, sí que haya dudas, me parece perfecto, pero ¿cuáles son las dudas? Dudas puntuales. Así como que no entendí, pues no me dice mucho. Entonces, más bien díganme dudas puntuales y con mucho gusto las revisamos. Planteamiento de los ejercicios, yo ya se los he puesto. Les dije, este ejercicio y este son igual, únicamente cambian los datos. En uno nos pide calcular lectura, en otro nos pide calcular presión, en otro nos pide, en lugar de presión, como columna de líquido, se refiere al líquido manométrico. O sea, son variaciones del mismo ejercicio. Y los demás son de presión en tanques, hasta el 27. De hecho, el que les iba a decir que no hagan es, creo que el 26. Ajá, el 26, 25. El 25 no, porque bueno, sí lo pueden hacer, pero es otro concepto también. Entonces, a ver, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda, Ana? ¿Cuál es la duda, Alicia? ¿Alguien más tiene duda aparte de Alicia y de Ana? Bueno, Ana y Alicia, ¿les parece que el jueves nos quedemos una media hora después de la clase para que se los explique? Sí, de hecho ahorita estaba viendo mis notas y igual voy a volver a intentar hacerlos y repasar los que ya hicimos para que ya sea más puntual las preguntas. Sí, muchas gracias. Ok, Sí, también yo voy a ver otra vez el 13 porque como tal la duda era el planteamiento, pero voy a revisar el 13 otra vez. ajá, ok. No les digo que hoy porque ya ven que tengo clase después, pero el jueves sí, con mucho gusto me quedo un rato más con ustedes y lo checamos. ¿Ok? Muchas gracias. Sí. No de qué. Ok, entonces ahora con respecto a los otros, esos son de presión, de medidores de presión, perdón. Y con respecto a los otros es equilibrio hidrostático.
En el caso, por ejemplo, del ejercicio, es que cerré la lista de ejercicios. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Es que luego cambió la numeración. El 22, por ejemplo. ¿Alguien ya lo planteó? ¿Ya más o menos tiene idea cómo se resuelve? Aquí nada más es calcular presión estática. Más o menos es como lo que calcularon ustedes en la primera práctica. Entonces también por eso me interesa que veamos si lo resolvieron y si lo resolvieron adecuadamente, porque es fundamental para la práctica. Entonces, a ver, nada más para darles una idea de cómo se resuelve. Déjenme copiar el enunciado, aquí está. Les voy a compartir la pantalla. De hecho, era lo que le iba a preguntar respecto a la práctica, porque vienen creo que unos puntos que aún no llegamos al tema, o no sé si lo hayamos visto, creo que no. De la actividad 3, el punto 11 y el 12, algo así, dice ay, ¿De cuál práctica? de la que hicimos la última. La última. Recuérdame cuál es. Teorema de Bernoulli. Ajá. De la carga de presión y carga de velocidad y de posición. Ajá. Y la gráfica de líneas de energía piezométrica y de posición. Igual no sé si, bueno, busqué las fórmulas, pero no me salió nada, me revolvió más. Entonces no sé si se vaya a utilizar una fórmula en específico o algo así, o esté perdida yo. Es ecuación de Bernoulli, básicamente, y les había yo comentado que ecuación de Bernoulli ustedes la vieron en fenómenos de transferencia. Y esa ecuación involucra 3 parámetros de energía cinética, energía potencial y energía de presión. Nosotros hemos estado viendo que la energía potencial de un fluido, ay, se cambió mi color, ahí está, que la energía potencial de un fluido se refiere a la carga de fluido que hay debido a una diferencia de alturas. Vamos a suponer que en este diagrama que estoy poniendo dice el fondo de un tanque de laboratorio tiene un agujero, ahí está el agujero, que permite la salida de mercurio. Aquí hay mercurio. El agujero se encuentra sellado por un anillo de caucho insertado en él. Calcule la fuerza que se requiere para empujar el anillo. Ajá. Sí, tiene 75 pulgadas de diámetro y la profundidad del mercurio en el tanque es de 28 pulgadas. Es decir, esto que estoy poniendo en gris sería el mercurio que está en esta columna del manómetro. Ese es el desplazamiento del mercurio. Y esa presión la calculas como presión es igual a densidad por gravedad por altura. Esa es la presión que el mercurio ejerce. Déjalo, escribo. Nada más acomodo así para que no nos vaya a mover todo. Ajá. Esa presión se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. Ajá.
Y esto tiene unidades de presión. En Sistema Americano de Ingeniería, libra fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Pero si ahora te están diciendo, bueno, esa sería presión en ecuación de Bernoulli. En ecuación de Bernoulli también existe energía cinética y es un medio de la velocidad al cuadrado sobre 2. Esa ecuación de Bernoulli, perdón, esa energía cinética se divide entre la gravedad para que también nos den unidades de presión. Y propiamente la energía de presión, pues tiene unidades de presión. De tal forma que las 3 energías en la ecuación de Bernoulli la energía, las 3, cinética, potencial y de presión, pueden tener unidades de presión, unidades de energía entre masa o unidades de longitud. ¿Por qué? Si estoy diciendo que la presión se calcula como densidad, gravedad y altura, y puedo yo tener la ecuación de Bernoulli en unidades de presión, puedo pasar de unidades de presión a unidades de altura o de carga. Esa altura se conoce como carga en el sistema. ¿Qué hay que hacer? Pues únicamente despejar de la ecuación de presión. Para que ustedes obtengan la presión como unidades de longitud, despejan esa altura y es la presión entre la densidad por la gravedad. Esto se conoce como una carga. Aquí sería la carga de presión, perdón, sí, la carga de presión. En el caso de la energía potencial, va a ser la carga de energía potencial y en el caso de la energía cinética, la carga de energía cinética. A eso se refiere. Y repito, todo tiene que ver con la ecuación de presión. Si ustedes comprenden que pueden pasar de presión a carga, ya no hay ningún problema. ¿Y quién es esta carga? La altura del fluido en el contenedor. En este caso es un tanque. En los otros casos es la columna del fluido manométrico en el medidor de tubo en U. Es una carga de fluido manométrico que nos da un dato de altura y que lo podemos convertir en dato de presión. ¿Sí? Aquí en la clase, efectivamente no lo hemos visto, Ana, porque no hemos podido avanzar. Se los expliqué al inicio de la práctica, así muy, muy rápido, pero sí es cierto, no lo hemos visto. Si lo tocaron ustedes en fenómenos, tal vez ya no se acuerdan, pero vamos a apurarnos precisamente para que lo podamos ver. Yo espero que sí lo alcancemos a ver el día de hoy. ¿Ok? Pero a eso se refiere. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a resolver rápido este ejercicio. Les digo, es el ejercicio 22 y es esto lo que nos dicen. La diferencia que hay, les repito, esto que puse en grisecito es el mercurio. Entonces, el nivel que tenemos, déjenme copio otra imagen. No la tengo como imagen. Pensé que sí. Aquí sería el nivel que tenemos de mercurio. De aquí al fondo del tanque. Ajá. Pero lo voy a hacer un poco más pequeño, está muy, muy grande. Ajá. Este sería nuestro nivel de mercurio en el tanque. Y repito, el tapón que sella ese tanque, sería un tanque pequeño quizá, que recibe la presión del fluido precisamente. Ajá. Ay, esto pasa cuando borro cosas.
Aquí. Ya, ahí está. Hasta aquí son las 28 pulgadas. Ajá. Entonces nos dicen que calculemos la fuerza que se requiere para empujar este anillo. Y ya acuérdense que la fuerza es precisamente la fuerza que ejerce esa presión. Por lo tanto, primero tenemos que calcular la presión debida a la columna de fluido. Y para convertirlo a fuerza, lo vamos a multiplicar por el área. En este caso, no es el área de toda la base del tanque, sino de el tapón, porque ese es el que se tiene que quitar o el que se puede desprender por el efecto de esta fuerza del fluido, ¿sí? Entonces, el dato que nos dan es la columna de mercurio. ¿Qué hay que hacer? Calcular la presión como densidad por gravedad por altura. Entonces, ya habíamos visto la ecuación para el caso de unidades en Sistema Americano de Ingeniería. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo queda esa ecuación? Les dije, ya pueden manejarla independientemente de que si la escribimos completita o no, ya la pueden manejar. ¿Cómo la escribo? Densidad por gravedad por altura. Esa es la forma general. Para el Sistema Americano de Ingeniería, ¿qué hago? Se divide la gravedad entre la relación fuerza-masa. Ajá. G sobre GC. ¿Y cuánto vale la relación G sobre GC? 1 libra fuerza sobre libra masa. Ajá, es correcto. Entonces pueden usar directamente ya la ecuación. ¿Nos dan todos los datos? Nos dan el dato de que es mercurio. Sabemos la gravedad específica del mercurio. También ya habíamos hecho el análisis Sí. de... Ajá, gracias. Ya habíamos hecho el análisis de... ¿Cómo se llama? De la densidad del agua para el Sistema Americano de Ingeniería. Densidad del mercurio. Si no me sé en las unidades que lo necesito, las sabemos en el sistema internacional. La podemos manejar de esa forma o bien como voy a poner aquí un tabulador, sí, se me dio. Como densidad relativa. Y como densidad relativa, ¿cuánto vale? $13.6. Ajá. Como densidad relativa sería 13.6 y ya nada más la multiplican por la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Ya la habíamos sacado para Sistema Americano de Ingeniería. Les dije, vayan haciendo su tablita de... Ajá, les dije, vayan haciendo su tablita de datos para que sea más rápido. Porque son datos que vamos a estar usando constantemente. 62.43 creo que les había dado, ¿no? Ajá, ¿en qué unidades?
Ajá. Vayan haciendo, repito, su formulario. Y en ese formulario pongan factores de conversión constantes que siempre vamos a estar usando. Ajá. Estos son esos datos que pueden poner ahí en ese formulario. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos densidad del mercurio, densidad del agua, por lo tanto podemos calcular la densidad del mercurio en el Sistema Americano de Ingeniería. ¿Cuánto les da? Sería este, ¿no? 13.6 por 62.43. 849.048. Ajá. Ok, ¿qué más datos les faltan? Se quedó como reducción esto. Ahí está. La altura son unas 28 pulgadas, ¿no? Ya en el de, sí, la altura son 28 pulgadas. Ajá. Ok, sí. Ahí está. Ese también ya va a ser un dato como para la tablita, ¿no? Porque es la densidad del mercurio, pero Sí, sí. sí, lo puedes poner. Estamos trabajando condiciones estándar. Ajá. Ya, Son a menos que nos digan que sí lo calculemos exactamente a la temperatura que tiene que ser, pues ni modo, ahí sí vamos a tener que buscarlo. Pero sí puede ser condición estándar ese valor de la densidad del mercurio. Ajá. Sí, ¿800 qué, perdón? 849.048. Ok. Libras sobre pie cúbico. Ok. Y entonces, ahora sí, ya tenemos todos los datos para sustituir acá. Es acá. La densidad del mercurio, entonces son 849.048. Bueno, aquí es libra fuerza, acuérdense. Que la podíamos poner, no, perdón, no, aquí es densidad, es libra masa. Todavía es libra masa. No es este. Pie cúbico o listo. La densidad. El valor de G sobre GC me dijeron 1 libra masa. Es al revés, ¿no? 1 Sí, libra fuerza sobre libra masa. Esta es la que se tiene que poner como fuerza. Yo tengo esta opción de acá, ponerle una flechita para no confundirnos luego con el dato de pies, porque a veces se confunden. Y la altura ya nada más es convertirla a pulgadas. Perdón, a pies. La altura son 28 pulgadas. Y 1 pulgada, 12 pulgadas más bien, es un pie. Estas son conversiones también básicas que pueden agregar en su tablita de conversiones. Ajá. ¿Cuánto nos da?
1981.112. Ah, perdón, pero aquí hay una cosa. 28 pulgadas a pies, nos van a quedar en pies cuadrados. Todavía hay que hacer la otra conversión para que nos den pies, pulgadas cuadradas. Ajá. O bueno, lo pueden dejar así. ¿Cuánto, perdón? 1800. 1981.112. Ajá. Ok, y si son libras sobre pie cuadrado, ¿verdad? Sí. Ok. Nada más recuerden, en el sistema americano de ingeniería, la presión se expresa en libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Si tuvieran que decir ese resultado en esas unidades, tendrían que pasarlo todavía a pulgadas cuadradas. Pero ahorita no es tan necesario porque en realidad lo que nos piden es la fuerza. Ajá. Entonces, por definición también sabemos que la presión es igual a la fuerza entre el área. Ay, ¿dónde está? Es que la hice más chiquita, ahí está. La presión es igual a la fuerza entre el área. De ahí despejamos a la fuerza. Y tenemos que calcular el área. ¿El área de quién? ¿Quién va a ser el área? El área sobre la que actúa la fuerza. Sí, adelante. Del anillo sería. Ajá, es el área del anillo. Porque es sobre quién va a actuar nuestra fuerza. ¿Cómo la calculamos? Nos dicen que es de un diámetro. Entonces es una figura circular. ¿Cómo es el área del círculo? Ajá. Pi por diámetro al cuadrado. Entre, nos falta algo. Ay, aquí no está. Así está. Si escribo el diámetro al cuadrado, ¿qué tengo que poner en el denominador? 4, es correcto. Ajá. Entonces va a ser el área del anillo circular. El área del anillo. Anillo. Ajá. Y ese diámetro nos dicen que es de 0.75 pulgadas. Entonces, ¿cuánto les da el área? La voy a copiar otra vez acá. ¿Cuánto les da? De punto 44. ¿144 qué? Pulgada cuadrada. Ok. ¿Alguien le da diferente? Y ahora sí, la presión.
perdón, de la presión despejamos a la fuerza. Aquí sería la fuerza. Es la presión por el área, ¿verdad? Creo que no la voy a poder copiar como está. Ajá. Ah, sí, sí. La presión por el área. Y aquí tenemos que cambiar las unidades nada más. ¿Cuánto les da? Aquí sería un pie cuadrado. Un pie lineal son 12 pulgadas. Un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Podría ser 6.05? ¿En qué unidades? ¿Libra fuerza sobre pulgada cuadrada? Si me dices que es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, es presión. ¿Estás calculando presión? Ah, no. No. es- Estás calculando fuerza. Entonces se cancelaron las unidades de el área. Ajá. Pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas y pies cuadrados con pies cuadrados. Y solamente quedan unidades de fuerza. Una disculpita. No, no hay problema, estamos aprendiendo. ¿Estaba difícil este ejercicio? Parece que no. No, y si no está difícil este, los demás tampoco, son muy parecidos. Lo único que cambia es el área en la cual tienen que aplicar la fuerza. ¿Ya se van a poder a resolver ejercicios? ¿O hasta que ya sea un día antes del examen? No, ya. Bueno, conste, ¿eh? Conste. Profesora, yo intenté Mande. hacer, plantear el 20, Ajá. pero me causó un poco de duda porque dice que pregunta cuánta fuerza debe aplicarse en la parte externa del émbolo. Entonces, o sea, bueno, sería como me imagino, pero me dan el diámetro interno nada más. Ajá. Ok, ahorita lo checamos. Así no recuerdo la verdad cómo se ha anunciado, pero como tú dices, sería muy similar. Si nos dicen ahora qué fuerza debería de aplicarse en la parte externa, en lugar de que sea la columna de líquido, es una fuerza que nosotros vamos a agregar en la posición invertida a esta. Ajá. Y tendríamos que vencer la presión del fluido adentro. Ajá. Es lo que me estoy imaginando. Pero déjame, veo bien el enunciado que dice
Y también déjenme abrir otro documento para mi evidencia de clase. Ajá. Ok, ahora sí. A ver, entonces el ejercicio 20 dices, ¿verdad? Sí. Estamos acá. Ay, es que no sé por qué lo cerré. Una válvula de presión está diseñada para que la presión del gas del tanque actúe sobre un émbolo con diámetro interno de 30 milímetros. ¿Cuánta fuerza debe aplicarse en la parte externa del émbolo a fin de mantener la válvula cerrada bajo una presión de 3.5 megapascales? ¿Qué se imaginaron de este ejercicio? ¿Cómo que se les imagina? Es una válvula de presión de alivio. Bueno, yo vi que era así, pues una válvula que ayuda a que la presión no salga así, pues tan repentinamente, ¿no? Ajá, A es controlar, correcto, digamos. Ujú. es correcto. Todos tienen olla de presión en su casa, una olla express que se conoce comúnmente en las cocinas de la casa. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Y esa olla express trae un orificio en donde colocamos lo que es la válvula. Ajá. Déjenme ver rápidamente una para explicarles lo que es la válvulita y sepamos a qué se está refiriendo. Olla de presión. Yo tenía una imagen, pero acabo de cerrar ese documento. Quiero ver una donde se vea. Bueno. Bueno, yo creo que esta me sirve para lo que quiero ponerles. A ver si la pega, es que luego no las pega directo de... No. Aquí está. Ajá. Les decía a todos, han observado lo que es la tapa. Esta olla se mantiene trabajando a una alta presión, una presión mayor que la presión atmosférica. Entonces, para eso tiene un mecanismo de cierre en el cual son como uñas que detienen a la tapa con la olla. Ajá. Ese es el mecanismo de cierre. En esta parte de arriba tiene un orificio que nosotros observamos ahí cuando sale el vapor una vez que el agua alcanzó su temperatura de ebullición. Pero también tiene otro orificio que siempre tiene que estar cerrado para mantener la presión dentro de la olla. Esa es la válvula de alivio. ¿Para qué sirve? Si en un momento dado
se sobrepasa la presión a la que está diseñado, en este caso la olla express, a la que está diseñada para trabajar, esa válvula se bota y empieza a desprender vapor, ¿sí? Ese es el mecanismo. Entonces, normalmente, cuando se alcanza la presión de vapor dentro de la olla, nosotros colocamos esta valvulita para que no se siga escapando el vapor. Y se cierra parcialmente. Normalmente aquí sigue saliendo un poquito de vapor, pero es mínimo para mantener la alta presión dentro de la olla. La valvulita que les estoy comentando que está aquí, mantiene cerrado, es un mecanismo de este tipo, mantiene cerrada esta tapa hacia el interior de la olla para que la presión se mantenga. Si por alguna causa, les repito, la presión llega a aumentar, este mecanismo se acciona, este mecanismo de esa valvulita se acciona y se empieza a liberar. Vean que aquí está abierta y por aquí se empieza a liberar el vapor para reducir el exceso de presión. Eso es lo que ocurre. Esa es una válvula de alivio. Ese es el ejemplo más común, pero existen válvulas de alivio en sistemas donde circula vapor, de abastecimiento de vapor hacia los equipos de trabajo. Normalmente esas válvulas están cerradas. En un momento dado que haya algún problema de alta presión, se activan las válvulas y se desfoga ese vapor. Ya se reduce la presión y nuevamente esta protuberancia o esta cabeza de la válvula baja y nuevamente se sella el orificio. De esa forma no escapa el vapor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este ejercicio. ¿Qué es lo que nos dicen? El diámetro interno. ¿Por qué el diámetro interno? Porque es sobre el cual, vean que este es el diámetro interno propiamente, sobre el cual está insertada la válvula. No nos interesa esta parte de arriba, porque quien hace el sello es la parte interna. Por eso no nos dan el otro dato. Entonces, ese es el que tenemos que mantener en contacto con el orificio de la tapa. ¿Sí? Entonces, por eso no nos dan el otro diámetro. Entonces, ese es el que tenemos que ocupar para calcular el área sobre la cual actúa la fuerza. Esta puede ser muy ancha o más delgadita. Puede ser inclusive aquí cortita. Por eso es que este diámetro no importa. ¿Sí? Es este que está en contacto con las paredes de la tapa. Ahora sí. Lo podemos, ¿cómo se dice? ¿Plantear o ya con eso es suficiente? ¿Podríamos plantearlo? Pues a ver, ayúdame. Claro que sí. Flujo de fluidos. Déjame copiar el enunciado. Ay, es que ahí está. Dice, una válvula de presión de alivio está diseñada para que la presión del gas del tanque actúe sobre un émbolo con diámetro interno de 30 milímetros. Este es el émbolo, ¿ok? ¿Cuánta fuerza debe aplicarse en la parte externa, acá afuera, a fin de mantener la válvula cerrada bajo una presión de 3.5 megapascales, perdón? Entonces, aquí adentro de la olla está actuando esa fuerza. Ay, ¿dónde está? Aquí. Ajá. Esa fuerza está actuando aquí adentro. Los 3.5 megapascales. Ajá. Y esta valvulita
tiene que soportar esa presión para mantenerse unida a la tapa. A esta valvulita para que se mantenga unida, ¿qué le debemos de hacer? Aplicar una fuerza. Ajá. ¿De qué magnitud es esa fuerza? Es lo que nos están preguntando. Ay, no sé dónde se quedó mi flecha. Acá está. ¿De qué magnitud tiene que ser esa fuerza? Para mantenerla unida. Que no se despegue. Ahí está. Adentro de la olla está esta presión. O si quieren verlo, no hay en la olla, acá en la válvula. Aquí, ¿sí? Aquí va a actuar esta presión. Si actúa esta presión, entonces la bota, va a pasar esto. ¿Qué hay que hacer para que no se bote? Ejercer una fuerza externa en sentido contrario. ¿De qué magnitud tiene que ser esa fuerza? Para mantenerla cerrada. Pues la misma que se está ejerciendo hacia afuera. Megapascales. Para equilibrar a la interna y la válvula mantenga cerrada la tapa, el orificio. Ajá. Si es menor, se va a seguir abriendo. Si es mayor, la va a sumir. Necesitamos que estén en equilibrio para que la mantenga cerrada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza? Pues otra vez, presión es igual a fuerza entre área. Y de aquí despejamos a la fuerza, ¿sí? ¿Quién es la presión? Pues los 3.5 megapascales. ¿Quién es el área? El área del orificio donde entra la válvula. Y ese orificio es el que tiene un diámetro de 30 milímetros. Entonces calculan el área del orificio y lo multiplican por esta presión. Y esa es la fuerza equivalente a 3.5 megapascales. ¿Dudas? No. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo se dice? Corolario. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Un diagrama para representar lo que está ocurriendo y sea más fácil visualizarlo. Una vez que lo visualizamos, es más fácil ver qué ecuación es la que nos ayuda. ¿Ok? Así de este tipo son los demás ejercicios. Háganlos. ¿Ok? Y bueno, con este tipo de ejercicios completamos lo que corresponde a equilibrio hidrostático. O estática de fluidos, donde la aplicación de la estática de fluidos es a los manómetros. Y ahora ya tenemos que pasar al flujo de fluidos. Ya no vamos a tener nada más a nuestro fluido estancado en un tanque o almacenado en un tanque. Ahora va a circular una vez que se quite este orificio o que se abra la válvula, ya sea el fluido en forma de vapor o el fluido líquido, va a empezar a circular. ¿Por qué circula un fluido? ¿A través de qué circula?
y qué leyes lo rigen. Esto, repito, es lo que ustedes vieron en fenómenos de transporte. ¿Podemos avanzar? Ok. Voy a dejar de compartir para ponerles la presentación que traigo para el tema. Ok. Es déjenme nada más me ubico si es este. Bueno, rápidamente, antes de les voy a poner otro. Nada más. Es un resumencito de lo que ustedes vieron en flujo de fluidos. Sí. En flujo de fluidos, en fenómenos de transporte. Ok. Analizando lo que les comentaba hace un momento, cuando nosotros tenemos un fluido estático, lo que necesitamos es generalmente transportarlo a algún lugar, a algún sitio. Y nosotros lo que hacemos entonces, a diferencia de la presión que ejerce el fluido o la que le ejercemos al fluido, como lo acabamos de ver en los ejercicios, en forma perpendicular a su superficie, necesitamos ahora aplicarle una fuerza que sea capaz de moverlo. Generalmente esta fuerza que nosotros le aplicamos al fluido ya no es una fuerza de compresión, sino ahora es una fuerza tangencial a su superficie. La fuerza de presión, de compresión, perdón, o de presión, es una fuerza perpendicular que actúa sobre la superficie. Para que el fluido se desplace, la fuerza que nosotros vamos a aplicar es una fuerza tangencial. Y entonces vamos a provocar una deformación. Esa es la característica del fluido, que se deforma bajo la acción de una fuerza tangencial a él, denominada esfuerzo cortante. Ajá. Ustedes vieron que debido a la deformación que puede sufrir el fluido y dependiendo del recipiente en el cual esté contenido, se puede desplazar en forma de capas. Y como adopta la forma del recipiente, si el recipiente en el que está contenido es rectangular, pues van a ser capas rectangulares. Si es cilíndrico, van a ser capas cilíndricas. Son láminas de la misma geometría del contenedor en el que se encuentra. Este sería en conductos cerrados. Si el conducto en el cual está circulando nuestro fluido no es cerrado, acuérdense que teníamos flujo externo y flujo interno. Ajá. Y también flujo en canal abierto y flujo en tubería. Entonces, este sería para flujo en tubería. Flujo en canal abierto es cuando la superficie del fluido está en contacto con la atmósfera. Es decir, en el caso de una tubería circular, el fluido no llena por completo la tubería. Este sería, por ejemplo, un canal de desagüe de aguas residuales. ¿Sí? En el caso de que fuera un río, si nosotros lo construimos, generalmente se le da una forma trapezoidal y el río va a estar circulando aquí a través de de este volumen, de este contenedor, con una superficie libre a la atmósfera y la forma o la geometría que va a tener la circulación de ese río es de un trapecio. También le podemos dar una forma triangular a ese canal. Entonces, la geometría que tendría la circulación del fluido es de triángulo, ¿sí? Pero siempre en forma de capas, de esta forma, ¿ok? Y eso se debe precisamente a la acción del esfuerzo cortante que nosotros aplicamos. Les dijeron que si nosotros tenemos una superficie fija y una superficie móvil y aplicamos el esfuerzo de corte, o más bien la fuerza tangencial sobre la superficie móvil, vamos a provocar
que el fluido que está cerca de la pared móvil se desplace más que el fluido que está lejos de la pared móvil o que se quede fijo igual que la pared fija. Si nosotros representamos a este fluido en forma de capas, vamos a tener que una capa se desplaza a mayor velocidad que la que le sigue, y la que le sigue, y la que le sigue, y la que le sigue, de forma que la última capa se queda estática con la pared fija. Aquí se generó lo que era el gradiente de velocidad. ¿Por qué el gradiente de velocidad? Porque es la diferencia de velocidad entre una línea, o más bien una capa de corriente y otra, y la diferencia o la separación, más bien, la diferencia de alturas o separación entre esas dos capas. Al dividir, lo que pasa es que aquí no se ve, lo pongo más para acá. Es que lo pongo acá. Al dividir la diferencia de velocidad entre la diferencia de posición, se genera lo que es el gradiente de velocidad. Ah, bueno, aquí también lo puse, ajá, el gradiente de velocidad. Y una cosa que ustedes vieron fue la transmisión de la cantidad de energía mecánica de una capa de fluido a la que le sigue, ¿sí? La cantidad de movimiento que se transmite entre una capa de fluido y otra va siendo, perdón, la cantidad de movimiento es constante. Ese es un parámetro constante, pero la velocidad con la que se desplaza cada capa va siendo menor cada vez, ¿sí? Entonces, ustedes observaron esa forma en la que se desarrolla un flujo y vieron que esto se debe a la viscosidad del fluido y se conoce como retraso viscoso. Esto es porque parte del fluido se queda adherido a la pared de la capa móvil y a la pared de la capa fija. Por eso es el retraso en el movimiento. Y es la representación que tenemos del movimiento de un fluido. Precisamente la viscosidad es la fuerza que se opone al movimiento. Y entonces, entre más viscoso sea un fluido, más va a retrasar su movimiento. Entre menos viscoso sea, va a fluir más fácilmente, ¿sí? Entonces, se conoce la viscosidad como el coeficiente de fricción. Ah, ya se va a acabar el tiempo de la reunión. Vámonos a la siguiente. Por favor.
Ok, no sé qué pasó, que no me podía conectar. De hecho, me cerró varias cosas. Entonces, les decía, entonces se conoce como coeficiente de fricción. Ajá. Y que entre más va a generar que no sea tan fácil el desplazamiento. ¿Ok? De aquí se deduce una ecuación que rige también el comportamiento de los fluidos y los podemos clasificar de dos formas, como fluidos newtonianos o bien como fluidos no newtonianos. Los que siguen un comportamiento lineal al graficar el esfuerzo de corte contra el gradiente de velocidad se le conoce como fluidos newtonianos. Los que no tienen este comportamiento, si en lugar de dar una línea recta, da una curva, se conocen como no newtonianos. Y la ecuación que representa a la ley de Newton es esta. El esfuerzo de corte es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidades. Entonces, la viscosidad en una gráfica de este tipo es la pendiente de la línea recta que generamos. Tau es el esfuerzo de corte y ya dijimos de Ben de Y es el gradiente de velocidad. Ajá. Bueno, aquí nada más los comentarios. Se dice que un fluido es ideal cuando su viscosidad es cero, es cero, es decir, que no se opone al movimiento. O sea, un fluido ideal es el que va a poderse desplazar libremente sin ningún problema. Ajá. Entonces, ¿quién se comporta como un fluido ideal? Aquel que no tiene viscosidad. Y normalmente la viscosidad la podemos medir solamente cuando el fluido se está moviendo. Si el fluido no se mueve, no lo podemos medir. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí el fluido dentro del recipiente, el fluido estático, no podemos medir su viscosidad porque no podemos cuantificar cuánta oposición está generando el fluido al movimiento. Entonces, mientras el fluido no se desplace, no se mueva, no podemos medirle su viscosidad. Entonces, ¿qué fluido se comporta como ideal? Donde su viscosidad es igual a cero. Pues únicamente los fluidos que están en reposo, que no tienen movimiento. ¿Sí? Entonces, realmente no existe un fluido con viscosidad cero. ¿Por qué? Porque un fluido es el que siempre se está moviendo y que genera una oposición a la fuerza que provoca su movimiento. ¿Sí? Entonces, decimos que la viscosidad es el coeficiente de fricción y es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta que resulta de construir una gráfica de esfuerzo cortante contra gradiente de velocidad y que corresponde a la pendiente de la gráfica. Esta gráfica se obtiene a partir de la ley de Newton o ley de Newton de la viscosidad y aplica para fluidos en forma laminar, ¿ok? Además, aquí les pongo, además de la resistencia a la deformación, que es la viscosidad, también intervienen las fuerzas de inercia que dependen de la densidad. Entonces, para explicarnos por qué un fluido se mueve, tenemos que ver primero la facilidad o la dificultad a ese movimiento, que es la viscosidad. Y por otro lado, una vez que ya se movió, ¿qué tanto puede estarse retardando ese movimiento debido a fuerzas de inercia?
y esas son dadas por la densidad. Entonces, fluidos con baja densidad se desplazan también mucho más fácil que fluidos de alta densidad. ¿Ok? Ahora, si nosotros seguimos la trayectoria de una partícula de fluido que se desplaza, ya no en esta forma de las capas paralelas, sino ahora en una conducción. Si nosotros seguimos, hagan de cuenta, esta es una partícula de fluido, esta es otra partícula, esta es otra partícula, y nosotros seguimos la trayectoria de esas partículas, o sea, por así decir, sigo esta trayectoria, lo que voy a crear se conoce como una línea de corriente. Esta línea que hice al unir el recorrido de una partícula a través de un conducto. Ese se conoce como línea de corriente. Y dentro de un conducto cerrado se tienen muchas líneas de corriente porque son muchas las partículas de fluido que se generan. Entonces, las líneas de corriente son estas y nosotros seguimos la trayectoria de la línea de corriente. ¿Ok? Dice que se construye por las curvas tangentes a los vectores de velocidad. Y ustedes observan los vectores de velocidad cuando pusieron el medidor de velocidad dentro de la fluido que circulaba por la tubería. Además de darles el dato de velocidad, salían unas flechitas. Esos son los vectores de velocidad. Si nosotros unimos un vector con el otro, nos da precisamente la línea de corriente. ¿Ok? Generalmente vamos a estar diciendo o especificar que vamos a medir el flujo. Estamos acostumbrados aquí en México, o por lo menos, que el flujo de escritura y de la circulación y de análisis de nuestros ejercicios son de izquierda a derecha. Entonces, considerando el flujo de un fluido de izquierda a derecha, esa sería la dirección de circulación del fluido y la trayectoria que van a recorrer nuestras líneas de corriente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es? Cuando nosotros tenemos el fluido estático en un tanque, en un recipiente, tenemos el fluido todavía sin desplazarse, todavía no se genera un flujo. Es un fluido que todavía no está en flujo. En el momento en el cual nosotros lo sometamos al esfuerzo de corte y conectemos una tubería a ese tanque, entonces el fluido va a empezar a desplazarse por la tubería. Dentro del tanque o antes de que inicie el flujo, tenemos lo que se conoce como flujo potencial. Si ya el fluido está dentro de la tubería, pero por ejemplo tenemos una válvula cerrada, generalmente, una válvula cerrada, todavía no va a estar en movimiento el fluido. Ay, quería uno que no fuera triángulo. Pero bueno, no importa. Ese vamos a suponer que es nuestra válvula. Acá está uno. La voy a representar de esa forma. Nosotros no le hemos dado apertura a la válvula y ya aunque esté, bueno, es que sería lo mismo que la ponga acá, aquí así, una válvula en el tubo. Aunque ya haya fluido aquí, no va a poder circular o no va a poder pasar porque la válvula está cerrada. Vamos a ponerle una manivela a la válvula. Esta sería la manivela de la válvula. Y su vástago, ¿ok? Entonces tenemos que abrir esa válvula para que el fluido pueda circular. Mientras la válvula esté cerrada, pues el fluido no circula, ¿ok? Entonces, se dice que tenemos nuestro fluido en flujo potencial. ¿Cuáles son las características de un flujo potencial? Que el fluido que está en flujo potencial se va a estar siempre desplazando en forma de capas. Y esas capas o esas líneas no se van a estar mezclando unas con otras. Por eso se conoce como un flujo irrotacional, porque van todas formaditas o están todas formaditas en forma estática, ¿sí? Entonces, dice que es un flujo irrotacional
no hay torbellinos, no se entremezclan las líneas de corriente y tampoco hay fricción entre ellas. Este sería nuestro fluido estático aquí adentro de la tubería, aun cuando ya salió del tanque, ¿ok? En este caso, el flujo potencial está dentro del tanque debido a la diferencia de alturas, pero también en la tubería debido a que el fluido no se está moviendo. Y se dice que se tiene flujo potencial dentro de una tubería para el fluido que está cercano a la pared de la tubería. Aquí voy a exagerar un poco el diámetro de la tubería para que lo veamos. Esta sería la pared de la tubería. Al centro de la tubería estaría parte del fluido, pero a las proximidades de las paredes, esta de aquí, y cuando está entrando el fluido, hagan de cuenta que aquí más bien serían como círculos. A ver si lo puedo poner así. Este círculo, imagínenselo acá. Nada más que quedó chuequito. Ahí así. Estas serían las paredes de la tubería, ¿ok? Diámetro interno y diámetro externo. Pero además, si dijimos que el fluido se desplaza adquiriendo la forma del contenedor en el que se encuentra, vamos a tener una capa de fluido más lejos de la tubería, ¿sí? De las paredes de la tubería. Y capas concéntricas alrededor de esa tubería, o más bien dentro de esa tubería, capas concéntricas. Ajá. Esta sería otra capa. De tal forma que las que están cerca de la pared del tubo se van a desplazar a menor velocidad que las que están lejos de la pared del tubo. ¿Ok? Entonces, como estos se desplazan, este que estoy poniendo en cafecito, se desplaza a menor velocidad que la que está aquí en el centro, ahí todavía pudiera yo poner otra más en el centro, así. Esta va a circular a una velocidad todavía más rápida o mayor que la que está, ahí así, que la que está de color cafecito, ¿sí? Entonces, esta capa de fluido en el centro circula a una velocidad mayor que la que está acá afuera. Bueno, no acá afuera, acá rodeando a la pared interna del tubo. Entonces, esta cafecita que estoy dibujando se dice que está en flujo potencial debido a los efectos de rozamiento con la pared del tubo y de adhesión, comportándose de forma similar a un fluido estático dentro de un tanque. ¿Ok? Entonces, por eso nos dice, el flujo potencial existe a distancias próximas a la superficie sólida. Es esta que estoy representando aquí, ese fluido que está cercano a la pared. ¿Ok? Sin embargo, Brandt estudió precisamente el comportamiento de un fluido cuando se está desplazando dentro de un conducto. Lo que encontró es que sí, o sea, el fluido va a estar en flujo potencial debido a la adhesión y al rozamiento. Sin embargo, el fluido empieza a desplazarse, como les dije hace rato, de aquí del centro. El fluido que va aquí en el centro se va a desplazar a mayor velocidad que el fluido que está pegado al tubo. ¿Okay? Entonces, Brandt dice, ok, todo el fluido inicialmente está en flujo potencial, pero la capa de fluido que se queda pegada a la pared se conoce como capa límite. Y esa capa es la que resiste el esfuerzo de corte que se aplica al fluido para que se desplace. El fluido en el centro no, ese se desplaza libremente, pero el que se queda pegadito recibe más esa energía. Y entonces sobre esa capa de fluido se generan los esfuerzos mayores de corte y es donde se centra el estudio para que desaparezca totalmente el flujo potencial. Ajá.
y entonces todo el conducto se llene con el flujo totalmente desarrollado. Esa es la teoría de Prandtl para que exista flujo dentro de una tubería. Ajá. Y entonces él dice que esta capa límite tiene que crecer dentro de la tubería para que desaparezca el flujo potencial. Porque, repito, las características del flujo potencial es que aparentemente no hay movimiento del fluido. Las capitas son una alineada con la otra, no se entremezclan y el fluido no avanza, ¿ok? Entonces, para que el fluido avance, tiene que existir el desarrollo de toda la capa límite. Desaparece lo que es la parte central del flujo potencial y se expande todo el flujo en capa límite. Aquí vean que esta parte gris o negra, no sé cómo la alcanzan a ver ustedes, tiene una pequeña deformación, no es una línea negra continua. Esa sería la rugosidad de la tubería. Es una tubería que no está completamente lisa. Es la pared del tubo, tanto arriba como abajo. Y ahí es en donde está adherido el fluido. Entonces desaparece el núcleo central que era el flujo potencial y ahora todo está en capa límite. Y es dentro de la capa límite donde se estudia todo el movimiento del fluido. Hay una longitud de entrada al tubo que se conoce como longitud de transición para que desaparezca el flujo potencial y aparezca todo el flujo totalmente desarrollado. Una vez que pasamos esa longitud de tubería, tenemos este flujo totalmente desarrollado que puede estar en flujo laminar o más adelante en flujo turbulento. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos de la formación de la capa límite? El acoplamiento de los campos de gradiente de velocidad y de esfuerzo de corte. Es decir, entre mayor esfuerzo de corte apliquemos al fluido, mayor gradiente de velocidad se genera y el fluido se desplaza más rápidamente. Se genera la turbulencia porque se van a empezar a mezclar las capas en flujo potencial con las capas en flujo desarrollado y se empiezan a mezclar y se generan torbellinos. Entonces, esa es la turbulencia que se inicia. Crece la capa límite, se genera y crece. Pero además, la capa límite ya no va a estar pegadita solamente a la pared sólida. Ahora ya abarca por completo toda el área de la tubería. Y entonces ya tenemos el flujo totalmente desarrollado, que es el que estudiaron ustedes y vieron que si hay obstáculos al paso del fluido, dependiendo de los obstáculos que se tengan, esas líneas de corriente en capa límite, capas laminares, se pueden separar o no. En este caso, acá es donde se separan totalmente las líneas de corriente y se genera mucha turbulencia. Cuando tenemos superficies aerodinámicas o superficies redondeadas, las líneas de corriente no se separan tan drásticamente y se vuelven a unir después del obstáculo. Eso lo vieron ustedes en la mesa de flujo laminar. Y posteriormente determinaron que debido a esta separación de capas límite, podían clasificar al flujo como laminar o turbulento, caracterizándolo a través de un número que es el número de Reynolds. ¿Ok? Eso fue lo que ustedes analizaron. Bueno, aquí otra imagen en donde vemos las líneas de corriente y la separación de las capas límite. Esta es una bola lanzada y vean, esta sería las capas límite del aire, ¿sí? Cuando la bola, más bien las capas de aire chocan contra el obstáculo, que sería esta bola, se separan y se genera turbulencia. Entonces, estas líneas están en flujo laminar, totalmente todas alineadas, mientras que estas están en flujo turbulento. Y les repito, lo que caracterizó a ese flujo fue el experimento de Reynolds, donde él nos dice, hay un flujo laminar, un flujo en transición y un flujo totalmente turbulento. Los parámetros que Reynolds agrupa para caracterizar a los flujos
dan un valor para número de Reynolds de 0 a 2300 en esta imagen, aunque también puede ser que en otras imágenes lo hayan visto a 2100, y lo caracterizan como flujo laminar. Entre 2100 y 4000 como flujo en transición, y mayor a 4000 el flujo totalmente turbulento. Y dependiendo de estos flujos es la cantidad de energía que se puede generar, perdón, que se puede perder al paso del por el paso del fluido dentro de una tubería. ¿Ok? Ya sea para líquidos o ya sea para gases. Podemos tener flujo laminar o flujo turbulento, flujo laminar o flujo turbulento. Y eso lo dan las líneas de corriente totalmente paralelas o totalmente mezcladas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? El número de Reynolds depende de la geometría del conducto por el cual circula el fluido. Los valores que les comenté hace ratito de la otra imagen solo aplican para flujo en tubería. Si la geometría cambia, el valor del número de Reynolds también cambia. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita ya vimos cómo pasamos de nuestro flujo estático a un flujo totalmente desarrollado dentro de una tubería, que podemos caracterizarlo como flujo fluido newtoniano o fluido no newtoniano, dependiendo del comportamiento, y además caracterizarlo como un régimen de flujo en transición, en laminar o turbulento cuando calculamos el número de Reynolds. También ustedes hicieron cálculos de número de Reynolds, vieron que el número de Reynolds se calcula como la velocidad del fluido por el diámetro interno de la tubería, la densidad del fluido dividido entre la viscosidad del fluido. Y que esta relación de parámetros involucra lo que son las fuerzas de inercia entre las fuerzas viscosas. ¿Ok? ¿Por qué el diámetro interno de la tubería? Pues porque es la sección por la cual circula nuestro fluido. Y esa es el área transversal que corresponde al área de un círculo. Ese es el área que nos interesa, es por la que circula un fluido. A partir de esa área podemos calcular la velocidad del fluido. ¿Ok? Entonces, todo esto, les repito, son, como lo decía la primera diapositiva, conceptos fundamentales del flujo. Una vez que ya recordamos todo esto, nos vamos a pasar para la siguiente clase a ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli para cuantificar el balance de masa y el balance de energía en nuestros sistemas. ¿Se acordaron, se aburrieron, se durmieron o qué pasó? No, yo sí me acuerdo de eso del número de Reynolds. ¿Y de todo lo demás? Sí. Bueno, la idea, repito, era que nos acordáramos de todo lo que involucra el pasar de fluido estático a fluido en movimiento. Y que no se les olvide, revisen lo que vieron en fenómenos, revisen el número de Reynolds, mesa de flujo laminar, y lo que acabamos de hacer en el cálculo de presión, ya calcularon flujo volumétrico y velocidad, que eso es ecuación de continuidad, para que la siguiente clase los veamos y hagamos ejercicios. ¿Ok? Ajá, en la siguiente clase veremos lo de bueno, si no nos quedó claro lo de la práctica, Sí, para poder entregarla el viernes. sí. Voy a cambiar esa fecha de entrega. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Ok. Entonces, pues nos vemos el jueves. Cuídense mucho y hagan ejercicios. Sí, nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. De... Hasta luego, cuídense.